Los seres humanos somos muy afortunados, pues habitamos una inmensa y bella isla a la que llamamos Tierra, aunque más bien deberíamos llamarla agua. Nuestro planeta, la Madre Tierra, hospeda a millones de seres vivos, especies que han convivido en armonía por millones de años. Hasta la llegada de la... Pero en nuestro corazón yace la esperanza de que otro mundo sí es posible, la armonía de todos los seres vivientes. En esta serie exploraremos diferentes formas de producir alimentos orgánicos. A deshidratar frutas y hortalizas. Enseñaremos cómo compostar y biodigestar materia orgánica para la producción de fertilizantes. Aprenderemos a destilar aceites esenciales y a preparar jabones biodegradables. Mostraremos cómo funciona un mercado de trueque y cómo sanar nuestras enfermedades con medicinas naturales, entre otras actividades conoqueras. Vamos a juntar las manos. En este capítulo nos acercaremos al conocimiento que nuestros pueblos originarios tenían de su entorno natural. En la sección Conuco Global visitaremos una aldea de la etnia Piaroa. En la sección Conuco Urbano construiremos un compostero. Y en la sección Ficha Conuquera conoceremos el lulo. Si queremos comprender la relación de los habitantes originarios con la tierra y su uso sustentable y armónico, hemos de iniciarnos con el conocimiento de sus mitos. Estos mitos, llamados popularmente encantos, han conservado a través de los siglos y por tradición oral saberes ancestrales sobre el orden energético y dinámico de las maravillosas montañas andinas. Según puede uno inferir de los relatos de tantos campesinos e indígenas de las montañas andinas, nunca hubo una ruptura con el mito originario. Más bien, podemos percibir una continuidad espiritual que fue cambiando de nombres, adaptándose a los nuevos tiempos y a las imposiciones ideológicas que se generaron tras la colonia. En las montañas andino-venezolanas habitaron diferentes grupos étnicos. Los primeros pobladores de estas tierras eran los Tatuí, hace aproximadamente 7.000 años. Posteriormente llegaron los Chibchas y los Arawak, con sus costumbres y su cosmovisión. Con la llegada del Imperio Español, las comunidades indígenas sufrieron todo tipo de vejaciones, quedando sometidos material y espiritualmente por más de 500 años. La organización impuesta por la colonia con respecto a los pueblos originarios fueron los resguardos. El resguardo es un asentamiento central en forma de pueblo y tierras alrededor demarcadas legalmente y asignadas a la población que habita ese centro demográfico. Dentro del resguardo están cubiertas absolutamente todas las necesidades de los indígenas y se crean economías de subsistencia. No producen para el mercado. Si había algún tipo de excedente y de producción para el mercado, era para pagar el tributo a la corona. Tal vez la única presencia no indígena dentro del resguardo es el cura, y eso estaba establecido así mediante leyes bien concretas. Conuco Global. En
diferentes partes de Venezuela y del planeta se vienen desarrollando proyectos de vida sustentable que nos enseñan cómo otro mundo más armónico sí es posible. Esta viña dua ta no para mena kere dua thamu ka dai ma dai pa bin ade dai ki kere dua khara ho pa ya ma ja boku ho he ta no kere dua pa ya ma ta no ai pa ya mena da wala ko thamu ka din ala da pati la se kwa de di ta ve me am pati la se kwa de pe da na thamu ni no ta se ma ma di na te ma na na se ma kwa ni se wa na se ya na de wa ba tha da na kha hoi khene ho ha ta ya u te na ta wa ba kwa na te han ka na kawa nya ala se ko isam ha tam to dare manata tahane kana manama tai kwade ke tuinate kremai kwade ke tuinate sadi te mana takin somana te sai na hai na kwade tabo hoi na te take bana pathai he wasanta bana kusabana nani bana ya na ikui je hin ka mi ba na ki sa ke he wa sa ha ke he wa ta na ki se de ho de he wa ta na te he wa ta ta ke ka wa ni me he wa ta na mo the wa na ni to the wa kwa ya na se na je ra te na ta ya ta ko te le ka fa ta ke tại sao có khoa quý nó hoài này ta đi vào cái tôi này khoai tụi mẹ khá là nét thế hạt dẻ hai con mẹ tiểu bên này còn nó thì nó hạt dẻ hai con mẹ còn nó thì nó hạt dẻ hai con mẹ bự còn nó cho đó nó hai con mẹ cái bự này khách cái bát tê được tin nó ta ông pa na chama se ke panai wa tan ai ba tina ta hawa pu hawa na pu tai ve tu ta ai ve sta na de kwa furi tina de kwa furi kwa na tu ta ya na ma kai na wa ta ma tina thi ve na sa di ta se ta ga hane ka na ta ke kwa wa ya me ri na he na ba ka tama se ta da kwa de je fa kwa de je fa mọi người đi khẩn na amo hay mata na không được cái họ nói cái phi là cái phi là Entonces el resguardo alberga y acoge todo lo que pudieron ser los indígenas antes de la presencia de los españoles. La única presencia no indígena dentro del resguardo es el cura, que es blanco generalmente, pero que casi nunca fue cura de un solo resguardo, sino que tenía que atender a varios. De resto, era solamente la población indígena la que vivía en el resguardo, y eso estaba establecido así mediante leyes bien concretas. Es decir, estaba protegido. Las leyes eran cada vez más precisas en lo que sería la forma de subdividir esas tierras.
Y ya cuando se acercan a finales del siglo XIX, fueron obligados a subdividir las tierras, y en ese proceso ya estaba la segunda generación de liberales que sí les interesaba apropiarse de las tierras, y lo que sucedió fue un proceso de expropiación y de conversión de los indígenas de propietarios comunales que eran en el resguardo en peón o mano de obra de propietarios que no eran indígenas. Y hasta allí llega la presencia de estos núcleos de cultura indígena en los Andes. Los pueblos originarios tenían conocimientos técnicos aplicados a la agricultura, como el sistema de terrazas o el riego por acequias. Pero con la llegada del Imperio Español se crearon los pueblos de doctrina. Tenemos fechas de poblamiento ya que existe ya como tal sedentario, que llega hasta 4.000 años. Posteriormente sabemos que llegaron grupos arawak y antes chibcha, que lo más probable es que se mezclaron también a través del tiempo, ¿no? Ellos tenían una organización en base a sus mojanes. El moján conoce el lenguaje del agua, el lenguaje del aire, el lenguaje de lo que los campesinos a veces reúnen bajo el nombre de los encantos. Ya los españoles entran por Cúcuta, toda esa invasión desde Cúcuta hasta Lagunillas de Mérida, es decir, hasta el pueblo de Jamuén, fue una invasión sangrienta. Los recibieron a ellos con frutas, con comida, y ellos lo mataban. Un pueblo de doctrina muy importante cuyas ruinas quedaron es el pueblo San Antonio de Mucuño, que queda al lado del pueblo de Acequias. Los indígenas primero no quisieron mudarse al pueblo de doctrina. Por fin, a fuerza de insistencia y de probablemente utilizar la fuerza armada, hicieron mudarse algunos de los indígenas allá. Fundaron una iglesia, llegaron los monjes doctrineros. En todas partes la doctrina de verdad no funcionó como hubiese querido el español, porque guardaron los indígenas todas sus creencias del pasado, todos sus rituales. Es decir, que la religión de ellos aparente es la religión católica, pero ellos tienen otra religión que ellos practican diariamente, ¿verdad?, en la comunidad, y que tiene que ver con el respeto a los dioses, el respeto a las piedras sagradas, a las lagunas sagradas, etc. Los campesinos y campesinas de los Andes han guardado un sentimiento de culpa por no hacer todas las ofrendas que hacían anteriormente cuando eran indígenas, y han transformado también ciertos rituales católicos para sustituir los antiguos sacrificios y los antiguos rituales, para que no tuviera las características tan indígenas que veían como cosas que no se debían hacer, ¿no? Para la tradición ancestral andina, la madre tierra es sagrada, así como todos los seres que la habitan, en especial las lagunas, algunas piedras, aves, plantas medicinales, así como el sol y la luna. Todo tiene espíritu, es la presencia de Dios como vida en todo. Los encantos son entidades protectoras de la naturaleza. Conuco urbano. A continuación, instalaremos un conuco en el patio de una escuela alternativa agroecológica. El hecho de producir alimentos y plantas medicinales, recolectar agua de lluvia o deshidratar frutas y vegetales maduros nos activa en la corresponsabilidad de ofrecer un modo de sustento que mejora nuestra calidad de vida en muchos sentidos.
Para comenzar nuestro conuco urbano, hacemos un croquis para organizar espacialmente los elementos productivos. Hoy vamos a construir 2 tipos de composteros para el procesamiento de nuestros restos orgánicos de la cocina o del mismo conuco. Para ello necesitamos 5 paletas de las de cargar materiales de construcción, unas columnas y tubos, unas láminas con techo y 4 metros lineales de malla pajarera. Empezamos con el compostero de paletas. Paramos las paletas y las clavamos de la siguiente forma. En este caso hemos optado por hacer una estructura techada que nutrirá al recolector de lluvia de ferrocemento que construiremos próximamente. Colocamos entonces, por capas de 10 centímetros, los materiales a compostar. Estos pueden ser pasto picado sin semilla en el fondo, restos de cocina, otra capa de pasto picado, otra capa de bosta fresca animal, otra capa de pasto seco y así sucesivamente. Con unas tablas cortadas y unidas hacemos unas compuertas para los 2 espacios. Con malla pajarera podemos construir un cilindro de 1 metro aproximado de diámetro, donde colocaremos materia orgánica para compostar, como lo hicimos en el compostero de paletas. Una vez que tengamos una pila de máximo 80 centímetros de altura, dejamos que ese material se descomponga por 2 o 3 semanas, dependiendo de la temperatura y humedad local. Es importante que ésta sea constante y equilibrada, humedeciendo el sustrato cuando sea necesario. Ficha conuquera. Existen infinidad de rubros tropicales de gran valor agroecológico, casi desconocidos en nuestra región. El lulo es una fruta originaria de los Andes americanos, muy apropiada para cultivar consorciada en nuestros conucos. Le gustan los terrenos con abundante materia orgánica. Abonarle cada 3 meses con 1 kilogramo de humus de lombriz, recubriéndolo toda la pata de la mata con abundante pasto seco picado. Es una fruta arbustiva indispensable en nuestra dieta por sus altos contenidos de vitamina C y su capacidad energizante. Hace muchos siglos, la nada era lo que existía. No había hombres, animales o montañas. Únicamente existían los encantos padres, un hombre y una mujer tan ancianos que parecían hechos de piedra. Estos decidieron crear el universo. Del encanto padre brotó el sol y del encanto madre brotó la luna. Después surgieron las estrellas y otros cuerpos celestes que se encargaron de dar forma al pensamiento de los encantos. A través de la unión de muchas estrellas, crearon la Sierra Nevada y la Sierra de la Culata, que erguidas culminaban en bordes de piedra. Asimismo, del encanto padre brotó una laguna, Chimpuchirup, llamada después de la colonia Laguna de las Iglesias. Y del encanto madre brotó Chimpuapira, o Laguna de los Puentes. Con el agua brotaron las nubes, la lluvia, la neblina, el viento, los truenos, los relámpagos y el arco iris. Después, en el firmamento, las estrellas dibujaron las plantas y luego éstas brotaron de la tierra.
Lo mismo ocurrió con los animales, los peces y las aves. Pero algo faltaba en la creación. Así que un día los encantos padres se acercaron al cerro del Campanario, en la sierra de la Culata, que era llamado Characot Tapirá. Y del firmamento estrellado hicieron brotar 2 figuras, como hechas de piedra, un hombre y una mujer semejantes a los encantos padres. Las figuras, gracias a la magia infinita de los encantos padres, aparecieron entre las aguas frías de la laguna, en el centro, recibiendo la luz de la luna. De sus cuerpos emergieron unos seres como hechos de piedra, que tenían los mismos poderes que sus padres. Estos dioses eran tan poderosos que tuvieron que esparcirse por lugares distantes, poblando las llanuras y las orillas del mar. Y de la voluntad de los encantos hijos, brotó en el firmamento la figura de seres que ya no tenían el aspecto lítico de sus creadores. Así, de los encantos padres brotaron los hombres, y de los encantos madres, las mujeres. Según la voluntad de sus creadores, los nuevos seres nacerían, crecerían, se multiplicarían, envejecerían y conocerían la muerte. Y los encantos, ante la aparición de su hermano, el indio, comprendieron que ellos debían habitar entre los peñascos, en el fondo de las aguas, dentro de las montañas. Los humanos se dirigieron a habitar todas las direcciones, siendo origen de todas las etnias del mundo. Los indios aprendieron a desarrollar las habilidades de la pesca, la caza, a reconocer las plantas que los alimentarían y sanarían, y a formar comunidades en las que vivir en paz y armonía. Ellos podían comunicarse directamente con los ches o encantos padre, sin necesidad de un mohán o un chamán, hasta que descubrieron Chapi. Acto que enfureció enormemente al ches, rompiéndose así la comunicación directa entre los hombres y los encantos, sufriendo por ello diversas calamidades, enfermedades, hambruna y con ella las guerras entre diferentes etnias. Ante esta situación, los más ancianos de las tribus decidieron mandar a elegidos que no hubieran consumido sal, a ser instruidos por los ches. Estos les enseñaron cómo debían hacer ofrendas sin sal, para así estar protegidos, cada comunidad, por una pareja de encantos. Una vez de la Vía Láctea cayeron 2 seres de luz y de agua que cayeron sobre la laguna de Santo Domingo. Eran macho y hembra, hermano y hermana, marido y mujer, y se llevaron en una taparita un poco de agua y caminaron por la cordillera formando masas montañas y formando lagunas en todas partes. Y el Dios enseñó a los hombres la agricultura. La diosa enseñó a los hombres varones la medicina y a las hembras la alfarería. Y aquí en Mérida les dijo a las hembras, ustedes harán la alfarería pero sin colores porque los colores son del arco iris. Y por eso la alfarería típica de Mérida a través del tiempo no ha tenido colores.